para la gente que nos escuche, que a lo mejor no es tan técnica, ¿podrías explicar qué es un agente de inteligencia artificial? Que es algo que se escucha mucho, ¿no? Además, ChatGPT ha sacado su modelo de agente este verano y creo que hay mucha gente que todavía no sabe exactamente qué es y qué puede hacer por ellos o por su compañía, ¿no? Si puedes dar una explicación así que lo puedan entender. Por supuesto, claro que sí. La forma fácil en la que yo explico qué es un agente de inteligencia artificial es básicamente un, un LLM, un modelito con paticas, ¿no? Tiene varias paticas. Entonces, ¿cuáles son esas paticas? La primera es su rol o personalidad. Entonces es lo que le definimos al modelo como su personaje, ¿no? Como su carácter, para que sepa cómo tiene que actuar, sepa cómo tiene que abordar las situaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, que es bien importante, es la memoria. Entonces, aquí, digamos que hay dos tipos de memorias. Hay memoria de corto plazo, que ya hoy en día la mayoría de modelos tienen la memoria de corto plazo incorporada. Entonces, nos pueden mantener el sentido de la conversación en una interacción, pero algo que también se vuelve muy importante es la memoria de largo plazo, ¿no? Cuando queremos tener un agente que realmente no nos resuelva una interacción solamente, sino que nos resuelva varias interacciones a lo largo del tiempo, ya sea con nosotros mismos, ya sea con los clientes y demás, hay que empezar a explorar lo que es la memoria de largo plazo y hay diferentes formas de construir memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, con base de datos vectorial, de pronto con una memoria caché que se limpia cada X tiempo. Entonces, esa es la otra, digamos, otro de los factores importantes de un agente, la memoria, tanto de corto plazo como de largo plazo. De corto plazo, que nos permite mantener el sentido dentro de una interacción, y de largo plazo, que nos permite mantener el sentido y la lógica y la coherencia dentro de varias interacciones. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo. Lo tercero es algo bien importante, que son las tools. Entonces, las tools o herramientas sería en español, es todo eso con lo que nosotros dotamos a la gente para que pueda interactuar con ambientes externos, ¿no? Entonces, digamos que lo más común hoy en día son llamados a APIs. Eh, yo puedo entregarle o puedo construirle a mi agente una tool para que se conecte a mi CRM, para que se conecte a mi ERP, para que consulte información en una base de datos en tiempo real, para que se conecte a las diferentes herramientas que utilizo, ¿no? Entonces, hoy en día, justamente, digamos que en la búsqueda de hacer que sus modelos y sus plataformas sean un poco más versátiles, tanto Anthropic como OpenAI cada semana están sacando más conectores para los modelos, ¿no? Entonces ahora se conectan con HubSpot, se conectan con Jira, se conectan con Gmail, con Google Calendar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas tools, esas herramientas, es lo que realmente le da la versatilidad al, a la gente para ejecutar sus tareas, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Y bueno, aquí realmente hoy en día ya no solo hablamos de APIs y de consultas post o get a un endpoint, sino que también hablamos de MSPs, entonces los famosos Model Context Protocols, que son básicamente una forma fácil para que la gente se conecte a una plataforma, a una base de información y pueda ejecutar acciones sobre esa plataforma. ¿Listo? Entonces, eso dentro del campo de las herramientas. Eh, tenemos, pues, digamos que evidentemente el modelo con su capacidad agéntica, ¿no? Entonces, el EDLM, y aquí tenemos, pues, hoy en día toda la gama que queramos. Eh, hay, digamos que, modelos que funcionan mejor para seguir instrucciones específicas, hay modelos que funcionan mejor para, digamos, para interactuar de manera más natural en una conversación, hay modelos que funcionan mejor para la lógica matemática y código, ¿sí? Entonces, dependiendo obviamente del tipo de agente que queramos construir, va a ser importante escoger el modelo y no solo el modelo, sino también la arquitectura de la gente. ¿A qué me refiero? Digamos que aquí hay varias posibilidades de arquitectura. Entonces, te hablo de, no sé,
del patrón de reflexión, el reflection pattern. Entonces, va a ser importante escoger qué arquitectura, que hay varias, hay digamos que ya un estándar relativamente aceptado en la industria de 5 o 6 arquitecturas de agentes que nos permiten decidir cuál es la mejor para el caso de uso que tengamos. Entonces tenemos también el chain of thought, la cadena de pensamiento. Entonces digamos que un agente pueda ejecutar una instrucción detrás de otra, haciendo retroalimentación por sí mismo de, ok, esto es lo siguiente que voy a hacer. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí tiene sentido. Listo, entonces lo voy a ejecutar. Y ahora esta es la siguiente tarea. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No, no tiene sentido. La voy a cambiar por esta otra tarea, ¿no? Entonces digamos que diferentes arquitecturas, diferentes manejos de estados, diferentes manejos de, de situaciones por los agentes. Entonces, ese es otro factor importante que hay que tener en cuenta allí. Se me está escapando uno en este momento. Ya hablamos del personaje, el carácter, hablamos de la memoria de corto y de largo plazo, hablamos de las tools, hablamos de la arquitectura de la gente. Bueno, sí, si me acuerdo ahorita del quinto, te lo menciono. Pero en general, digamos que esa es lo que yo podría describir como un agente. Un LLM o varios LLMs también puede ser, dependiendo de la arquitectura que escojamos justamente, con paticas, digamos, dotados de varias características que les permiten tener lo que llamamos la capacidad agéntica, que es básicamente recibir una tarea del usuario y eh, ejecutar digamos que ahí vamos a entrar un poquito cuando esto se publique de pronto puede entrar un poquito en polémica, ¿no? Pero ejecutar un razonamiento, todavía estamos ahí Sí, en ese si es razonamiento, si es inferencia, que no va a poder haber razonamiento con el tipo de LLMs que tenemos hoy en día. Bueno, digamos que vamos a decir razonamiento, vamos a asumir que ocurre razonamiento, ¿no? Em, entonces, tiene la capacidad de ejecutar un razonamiento y ejecutar acciones para llevar a cabo la tarea que yo le solicité. Eso es básicamente la capacidad agéntica y eso, digamos que es la estructura de un agente de inteligencia artificial. sí, además lo que comentabas del razonamiento en el agente de ChatGPT se ve muy bien, porque te va poniendo te va explicando, digamos, la cadena de decisiones que va tomando, ¿no? Voy a intentar acceder a esta página, vaya, no he podido por tal, voy a intentar acceder de otra manera. Entonces, sí que es verdad que parece que tú no le has explicado que tiene que realizar todos esos pasos, ¿no? Sino que solo le has dicho la tarea de una manera bastante superficial, digamos, y el propio agente es el que averigua de alguna manera, puede que sea razonamiento o como has dicho de otra manera, pero averigua qué tareas tiene que llevar a cabo, qué concatenaciones de tareas tiene que llevar a cabo para hacer para cumplir su misión, digamos, que me parece súper interesante. Es correcto, Juanma, tal cual. Y sí, aquí esto es una discusión un poco más filosófica, ¿no? De lo que aceptamos como seres humanos, de qué es razonar y qué no es razonar. Sin embargo, vi un paper hace poco que hablaba justamente Sí, de eso y es eh, que puede que tal vez el modo de razonamiento de los seres humanos no sea el único modo de razonamiento que existe, ¿no? Los animales de pronto tienen una capacidad de razonamiento menor o diferente y que es distinta a la de los seres humanos. Entonces se abre total. pues la puerta a una conversación allí que, como digo, es un poco más filosófica, que igual creo que es importante tenerla, pero al final, digamos que para los que somos pragmáticos y estamos hands-on, lo que nos interesa es que el bicho, como lo queramos llamar, ejecute Sí, la tarea, ¿no? ¿Sí? total. Y es capaz hoy en día de ejecutar una gama muy amplia y muy interesante de tareas y al final, pues eso es lo que nos genera los resultados. Entonces, digamos que más allá de la discusión filosófica que pueda haber, tiene la capacidad agéntica y tiene la capacidad de ejecución y eso se puede explotar y se puede, digamos que obtener un rédito bien interesante para la industria y para la sociedad. Sí, sí, sí. Además, bueno, al menos aquí en España salió un artículo hace un par de semanas de las Big Four, ¿no? Las grandes consultoras que hay, quieren empezar a dejar de contratar
a tantos juniors, ¿no? Porque antes lo que hacían era contratar a mucha gente joven y tener una pirámide que fuese así, ¿no? Los socios, el management y luego toda la gente joven que va entrando y se va saliendo y acaba, unos pocos acaban siendo el management. Decían que van a dejar de contratar a tantos juniors porque hay ciertas herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer muchas de sus funciones, ¿no? Y si ya lo han dicho las Big Four, significa que van detrás bastantes empresas más pequeñas, pero que es una locura lo rápido que ha llegado. Los que estamos en este mundo es verdad que parece que no ha llegado tan rápido, porque llevamos ya muchos años viéndolo, eh, pero la realidad es que a mucha gente sí que le ha pillado, a la mayoría, le ha pillado de sorpresa, ¿no? Y bueno, es curioso ver cómo y pensar cómo puede llegar a afectar a la vida laboral de muchísima gente, incluidos los desarrolladores, como decías al principio, ¿no? Totalmente. Yo en ese sentido soy un poco optimista, Juanma. Yo también. A ver, digamos que el job displacement ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, cuando pasamos de entregar cartas de papel al telégrafo, pues había un man que llevaba las cartas en una maleta a caballo de pueblo a pueblo para que la gente se pudiera comunicar y demás. Cuando llegó el telégrafo, pues el del caballo ya no tenía trabajo, ¿sí? Ya. Cuando se inventaron el telar mecánico, entonces digamos que toda la producción de tela manual que existía, em, digamos que ahí también hubo un desplazamiento. Entonces, yo simplemente creo que es otro avance de tecnología, claro que es, digamos que es revolucionario por lo que significa, por sus capacidades, justamente por esto que acabamos de decir, de su capacidad agéntica y de ejecución, pero al final yo creo que simplemente va a ocurrir lo que ha venido ocurriendo siempre y es vamos a tener que evolucionar, vamos a tener que, y la parte que a mí me gusta, que yo creo que es lo más valioso que puede haber, es que vamos a tener que dejar de preocuparnos por ejecutar tareas operativas, ¿sí? Ya no va a haber gente que tenga que transcribir datos de una hoja a un Excel, ya no va a haber gente que tenga Ya. que estar ejecutando llamadas durante todo un día, porque estas tareas operativas ya las va a poder ejecutar una gente. Hoy en día ya las puede ejecutar una gente de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, muy seguramente nos vamos a empezar a mover a puestos de trabajo que nos requieren más creatividad, que nos requieren más pensamiento, que nos requieren eh, más eso que nos vuelve seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente va a haber y ya está ocurriendo un job displacement bien importante Sí. a raíz de, como tú dices, de la velocidad con la que ha avanzado la inteligencia artificial. Pero yo creo que esto no es un fenómeno de ahorita, es un fenómeno que ha ocurrido múltiples veces y simplemente tenemos que evolucionar, adaptarnos y como te digo, yo creo que tenemos que asumirlo con, con positivismo porque al final no es más que una herramienta, ¿sí? Hoy en día Total. no es más que una herramienta. Ya veremos en algunos años cuando entonces el robot ya tenga su modelo de inteligencia artificial incorporado Sí. y haga y traiga y vaya y venga. Y listo, esa será otra conversación diferente, pero hoy en día no es más que una herramienta que realmente nos permite ser más productivos, nos permite liberar tiempo,